una de las reglas básicas, que esta regla básica tenía que ver mucho con el límite cuando delta de x tiende a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué era la idea de esto? Que este tipo ¿de qué? Esta regla, perdón, no saltara todo ese proceso engorroso del límite cuando x tiende a cero. Entonces, habíamos dicho que en general teníamos f' de x cuando, ¿quién? Cuando n multiplicaba la variable, ¿cierto? N por x a la n menos 1. Esa era como es la fórmula general de esta primera regla de las derivadas. Entonces, podemos partir de cualquier tipo de función, donde ¿qué era el objetivo? Sin importar qué tipo de función me diera, volverla exponencial para poder aplicar esta ley, ¿sí? También habíamos visto que las derivadas iban no solo de la parte matemática, sino la podíamos ver también en química, física, circuitos, economía, etcétera, etcétera, en muchas ramas de la matemática y de la ciencia. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer algunas derivadas y como ya habíamos hablado en clases previas, vamos a graficar la respuesta. ¿Cómo la vamos a graficar? Dependiendo del tipo de gráfica, lo vamos a hacer, digamos, en tabulación o de forma analítica según corresponda. Entonces tendríamos como primer ejemplo del día de hoy, tendríamos que f de x es igual a 4x a la 2. ¿Listo? Entonces, si aplicamos nuestra fórmula inicial, entonces podríamos decir f de x' o derivada, recuerden que f de x' es lo mismo que decir derivada, derivada de la función sería, ¿quién es n? En nuestro caso n es el exponente, o sea, sería 2. ¿Qué hago con ese 2? Lo voy a multiplicar con 4. Voy a hacer aquí todo el proceso. N es 2, listo, ya lo identifiqué. N siempre es el exponente, ¿cierto? Entonces 2 lo voy a multiplicar con 4. ¿Y qué voy a hacer con el exponente? Le voy a restar 1. Entonces, igual, 2 por 4, 8x, 2 menos 1, 1. Recuerden que el 1 no se coloca, ya que cuando tenemos la variable solita tenemos el exponente 1. Listo. Esa sería nuestra función. Derivada. ¿Qué tipo de función es? Una función lineal. Entonces sabemos que la función lineal, valga la redundancia, es una línea recta que tiene una pendiente. Es el primer tema que vimos en primer periodo de funciones. Entonces, ¿cómo la vamos a graficar? La fórmula fácil. Para los que no se acuerden de forma analítica, pues lo podemos hacer con tabulación. Habíamos dicho que de dónde a dónde, de menos 3 a 3. ¿Listo? ¿Cómo se hacía? En donde estaba la X, voy a reemplazar por el número que está en la tabla. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar acá con el primero. 8, ¿por quién? Por menos 3, menos 24. ¿Cierto? Sigue menos 2. 8 por menos 2, menos 16. Sigue 8 por menos 1, menos 8. 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. Y 8 por 3, 24. Listo, ya tengo mi tabla. Entonces, para que no se me haga tan extensa mi gráfica en el plano cartesiano, vamos a coger puntos. Podríamos decir que se puede graficar, no sé, puede ser, digamos, desde el menos 2 al 2, en un caso específico. Entonces voy a dibujar mi plano cartesiano y miramos la gráfica. Entonces tengo X, Y, las flechas, y habíamos dicho que de dónde a dónde. De menos 2 a 2, entonces en Y sería 16, sería muy arriba. Entonces yo diría que de menos 1 a 1. Entonces en X tenemos de menos 1 a 1. Podríamos poner aquí menos 1 y aquí 1. ¿Listo? Mientras que en Y vamos de menos 8 hasta 8.
Listo, lo vamos a hacer en la parte positiva. Listo, ya lo grafiqué. Recuerden que la escala tiene que ser la misma, tanto en X como en Y. Aquí de pronto se me da la escala un poquito, porque no tengo la cuadrícula como la tenía en el colegio. Ya como por acá. ¿Y qué voy a hacer? A ubicar puntos. Entonces, ¿qué tengo? En -1 tengo -8. -1, me voy. -8, aquí está. Listo. 0, 0. Acá. ¿Y qué me queda? 1 en X y 8 positivo, arriba. Como por acá. ¿Qué me queda por hacer? Trazar la línea. Obviamente a ustedes va a quedar mucho más bonito. Listo, ya tengo mi línea recta. No es más. Simplemente, ¿qué es? Coger la función, aplicar la regla de derivación y graficar. Y eso vamos a hacer con todas las funciones del día de hoy. ¿Listo? Entonces, copien el ejercicio y hagan el plano cartesiano y grafíen. Bueno, tenemos como segundo ejemplo f de x igual a quién? A 2x elevado a la 2 y esto elevado a la 2. ¿Sí? Habíamos visto la clase pasada que también se podían aplicar ciertas propiedades de los exponentes. Digamos, en este caso en particular, antes de derivar, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicar potencia de una potencia. ¿Qué se hacía en este caso de potencia de una potencia? Simple, lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes, absolutamente nada más. Entonces digo, f de x igual, ¿a quién? Dejo la misma base que en este caso sería 2x, ¿cierto? Y voy a multiplicar los exponentes. 2 por 2, 4. Listo. Ya tengo mi función con las leyes de los exponentes aplicadas. Ahora, ¿qué me dice esto? ¿Qué debo hacer? Elevar a la 4 lo que está dentro del paréntesis. Ahí tendría que hacer esa potencia. Entonces, ¿cuánto me daría 2 elevado a la 4? Eso me da como resultado 16, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces tendría 16, ¿cierto? Y acá, x a la ¿qué? A la 4. Listo, ya apliqué potencia de una potencia. ¿Qué me quedó? F de x igual a 16 por x a la 4. Ya lo tengo de esta forma. Ahora sí ya puedo aplicar mi derivada. Entonces digo, f de x' sería igual a ¿quién? Voy a hacer paso por paso. Recuerden que identifico n. ¿Cuál es n el exponente? En este caso n es 4. Listo, y simplemente voy a reemplazar. Entonces digo 4 por 16, x a la 4, ¿cierto?
Y ese 4 que le voy a hacer, le voy a restar 1. Y comienzo a operar. 16 por 4 me da 64. ¿Cierto? Entonces acá 64. X, 4 menos 1, 3. Listo, entonces, ¿qué hay que hacer? Graficar. ¿Qué tipo de gráfica es? Si tengo un x a la 3, si ustedes miran su cuaderno en la parte de atrás, x a la 3 es una función cúbica. ¿Qué tipo de forma va a tener esta función cúbica? Pues dependiendo del signo de la x. Cuando es positiva y cuando es negativa. Cuando es positiva podría tener esta forma, cuando es negativa podría tener esta forma, dependiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer por método de tabulación, que es el más fácil. Entonces, lo mismo que yo hice en el anterior ejercicio. Voy a coger intervalo de 3, de menos 3 a 3. Entonces, vamos aquí al lado. X, Y, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y comienzo a reemplazar. En donde está X, lo voy a reemplazar ¿por quién? Por el número que está dentro de mi tabla. Entonces aquí un recorderis, primer número, menos 3. Entonces digo 64. En vez de X te coloco menos 3. ¿Elevado a la quién? A la 3. Eso es todo. Entonces primero voy a hacer mi potencia. Entonces abro paréntesis, menos 3, cierro paréntesis, elevo a la 3. Eso me da menos 27. Y lo voy a multiplicar ¿con quién? Con 64. Voy a hacer aquí el proceso. 64 por menos 27. Entonces, 27 por menos 27 por 64 me daría 1700 menos 1728. Entonces, tenemos que es un número altísimo. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que digamos el 3 y el menos 3 no lo vamos a tener en cuenta porque son números muy grandes, ¿cierto? O los podríamos tener en cuenta en dado caso como haciendo la prolongación, tal cual como lo habíamos visto en primer periodo, ¿sí? Hagámoslo con menos 2. Entonces decimos 64 menos 2 a la 3. Menos 2 a la 3, ¿cuánto me da? Menos 8. Y lo voy a multiplicar ¿por quién? Por 64. ¿Cuánto me da? 512. Me daría 512 acá, menos 512. Listo. Sigo. Menos 1. Entonces, menos 1 a la 3, ¿cuánto me da? ¿Me daría cuánto? Menos 1. ¿Y menos 1 por 64? Pues menos 64. 0 a la 3, ¿por quién? Por 64 me daría 0. 1 a la 3, 1 por 64, 64. Y lo mismo acá. 2 a la 3, 8. 8 por 64, 512. Listo, entonces viendo la situación de esta gráfica en particular, tiene números muy elevados, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acotar. ¿Cómo se acotaba? Pues haciendo una escala decente, ¿no? Digamos, tengo mi plano cartesiano que parte en 0, 0, ¿cierto? Listo. Parte en 0, 0, partiendo esta gráfica. Y digo, escala. Voy a tomar menos 1 y voy a tomar 1, ¿cierto? Y voy a iniciar mi escala aquí en 1, 2, 3, 4. Y vamos a acotar hasta dónde. Podría ser hasta 60, podría decir yo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la acotada va de 1 en 1 hasta dónde? Hasta 60. Y acá a partir de 60 sí podría manejar las mismas unidades. 61, 62, 63 y 64. Listo. Ahora, ¿qué haríamos en la parte inferior? La misma historia. Vamos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acotamos. 60,
61, 62, 63 y 64. Negativos. Y lo que falta hacer es ubicar los puntos. Entonces, menos 1, aquí, 0, 0, y 1 positivo aquí. ¿Y qué me falta? Unir los puntos. Y listo, ahí tengo mi gráfica, tal cual como lo habíamos analizado antes. Entonces, copien el ejercicio, ahorita continuamos con otro. ¿Será que dijimos más velocidad? Sí, yo le dije no lo puede contestar bien, entonces sí, bueno, seguimos con otro ejemplo. Entonces tenemos f de x raíz de x a la 3. Tenemos esta función, ¿cierto? Entonces, como habíamos visto en la clase pasada, ¿qué era la idea de este tipo de radicales? Volver los exponentes, ¿para qué? Para poder aplicar la fórmula que tenemos en la parte de arriba del tablero. Entonces, paso número 1, volver este radical en exponente. Miras porque ahí no estoy derivando, simplemente estoy aplicando leyes de los exponentes, ¿para qué? Para expresarlo de otra forma. Entonces decimos x. ¿Qué pasaba con el exponente? El exponente como pasaba a la parte de arriba, ¿cierto? Del fraccionario. Entonces aquí tenemos 3. ¿Sobre quién? Sobre el índice. Recuerden que el índice es el numerito que me aparece acá en la raíz cuadrada. Como en este caso en particular no aparece, se sabe que es un 2. ¿Por qué es un 2? Porque estamos hablando de raíz cuadrada. Entonces, siempre que no aparezca en el radical un número, se asume que es un 2. ¿Listo? Entonces, esto me quedó ¿cómo? Me quedó x a la 3 medios. Ya lo pasé a forma exponencial. Listo, ya como lo tengo de esa forma, ahora sí voy a aplicar ¿a quién? A mi fórmula de las derivadas. Entonces digo f de x, f' de x o derivada sería igual a ¿quién? Identificamos n. ¿Quién es n? 3 medios, listo, ya lo identificamos. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar la fórmula. Entonces digo 3 medios. ¿Por quién? Por x. Listo, como no tiene coeficiente lo dejamos ahí. Elevado a la ¿quién? A la 3 medios menos 1. Listo. Entonces digo f' de x igual, me queda normalito. 3 medios de x. ¿Y qué me falta por hacer? Restar. ¿Restar a quién? Entonces el exponente. Entonces sería 3 medios menos 1. Eso me da como resultado 1 medio. Listo. No es más. Ahora, ¿qué voy a hacer? A tabular esto. Entonces digo x, y. ¿De dónde a dónde? El rango que hemos manejado, de menos 3 a 3. Listo.
Entonces comienzo con la calculadora. Recuerden, reemplazo en X según como diga mi tabla. Entonces vamos a hacer acá 3 medios. ¿Por quién? Por menos 3 elevado a la ¿quién? A la 1 medio. Listo. Entonces iniciamos. Siempre empezamos por la potencia. Entonces abrimos paréntesis. Menos 3. Cierro paréntesis. Elevo a la 1 medio. ¿Y por quién multiplico? Por 3 medios. Eso me dio como resultado menos 9 cuartos. Listo. Sigo con el menos 2. Entonces la misma. 3 medios. Abro paréntesis, menos 2 elevado a la 1 medio. Entonces digo, abro paréntesis, menos 2 elevo a la 1 medio. Me da como resultado menos 1. Y lo voy a multiplicar por ¿quién? Por menos 3 medios. ¿Cuánto me daría? Menos 3 por 3 medios y me da menos 3 medios. Listo. Continúo. Abro paréntesis, menos 1 elevado a la 1 medio. Me da como resultado menos 1 medio. Y lo multiplico por ¿quién? Por 3 medios. Me da menos 3 cuartos. Sigo. 0 elevado a la 1 medio. Me da como resultado 0. Y lo multiplico por 3 medios. ¿Cuánto me da? Pues 0. ¿Listo? 1 elevado a la 1 medio. ¿Me dio cuánto? 1 medio. Y lo multiplico por 3 medios. Tengo como resultado 3 cuartos. Sigue el 2. 2 elevado a la 1 medio por 3 medios. Me da 3 medios. Y el último, 3 elevado a la 1 medio por 3 medios. Resultado final, 9 cuartos. Listo. Lo pueden graficar así, pero entonces dirán, no, se me dificulta mucho los fraccionarios. Entonces la fórmula fácil, ¿cuál es? Hacer la división de cada uno. Entonces, ¿cómo me quedaría? Menos 9 dividido en 4. ¿Cuánto me da? Menos 2,25 o menos 2,2. Listo. Sigue el otro. Menos 3 dividido en 2. Menos 1,5. Menos 3 dividido 4. 0,75 o menos 0,7. Este me da igualito 0. Este 0,7 positivo. Este 1,5. Y el último 2,2. Ya como lo vemos en decimal, queda mucho más fácil hacer la gráfica. Entonces ya partiendo de eso, podríamos analizar de dónde a dónde podríamos dibujar nuestro plano cartesiano. Sabemos que en X lo vamos a hacer de dónde? De menos 3 a 3 y en Y lo podríamos hacer de 3 a menos 3 o de 2,5 a menos 2,5. Ya cada uno elige. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces tengo menos 1, menos 2. Esto en X, no se les olviden siempre los ejes y poner las flechitas. ¿Por qué las flechitas? Porque nos indica que esto tiende a infinito. Entonces tenemos aquí 1, 2 y 3. Sabemos que aquí está el 1,5 y aquí el 2,5 para tener en cuenta. Los voy a escribir. Listo, lo mismo acá, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 2,5, menos 1,5. El eje Y. ¿Y qué falta? Simple, poner los puntos en mi plano cartesiano y mirar qué gráfica es. Entonces inicio mi primer punto. Dice menos 3 con menos 2,2. Menos 3 y menos 2,2 iría más o menos como por aquí, diría yo. Ya. Sigo. Menos 2 con menos 1,5. Menos 2
y menos 1,5 aquí. Sigo, menos 1 y menos 0,7. Menos 1 y 0,7 sería como por acá, antes de llegar al 1. Listo. ¿Qué sigue? 0 y 0, toda la mitad. Continúo, 1 y 0,7. 1 y 0,7. Llegando casi al 1. Sigo, 2 y 1,5. 2 y 1,5. Por acá. Y el último, 3 con 2,2. 3. 2, como por aquí arriba. ¿Y qué me queda? Trazar la línea. Listo, eso es todo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Buscar la forma de ¿qué? De pasar esto siempre a exponente, hacer la derivada y ya con esa respuesta graficarla. Como pueden observar, no es absolutamente nada de lo que no hayamos visto. O sea, tener en cuenta eso que vimos en el primer periodo con respecto a las gráficas para que en este momento no tengan problemas. Si no se acuerdan de ningún método analítico, lo hacen por la vieja confiable. ¿Cuál es el método de tabulación? El rango que se va a manejar en un 80% de las veces, ¿cuál es? De menos 3 a 3. Si se dan cuenta que tienen números muy grandes, pues ustedes comienzan a manejar el rango de los mismos. Si, como en el ejemplo anterior, si ven que el número sigue siendo muy grande, pues ¿qué van a hacer? Acotar la gráfica. Acotando la gráfica, pueden darle la forma a la misma. También para tener en cuenta las escalas, ¿no? No se les olvide que las escalas tanto en X como en Y tienen que ser las mismas, ya que estos ejes son totalmente iguales en la distribución de los mismos. Entonces ahí les dejo para que copien y ya comenzamos otro. Bueno, pasamos a otro ejercicio. Le vamos a meter un poquito más de complejidad y miramos a ver qué tipo de gráfica nos resulta. Porque digamos aquí en esta en particular, pensé que me iba a dar una exponencial, pero no, me dio fue una línea recta. Entonces, uno plantea la función principal, pero no se sabe qué tipo de gráfica uno va a poner al final en la respuesta. Listo, entonces decimos f de x igual a 1 sobre 1 sobre raíz cuarta de x a la 3. ¿Sí? Entonces esto puede ser que se vea un poquito complejo, pero no. Como ya les había mencionado, la idea es tener este tipo de gráficas en forma de exponente. Entonces vamos a aplicar primero la ley en el denominador y ya miramos a ver qué pasa en el numerador. Entonces decimos 1 f de x igual a ¿quién? A 1 sobre. Vamos a aplicar la misma propiedad que hemos manejado, que cualquier radical se puede pasar a exponente. ¿Cómo? El índice pasa a denominador y el exponente pasa a numerador. Entonces dejo la misma base, que es x. Listo. Entonces este 3 se va para arriba sobre 4 y se me va para abajo. Listo. Ya volví esta expresión exponencial.
¿cierto? Ahora, ¿qué podría hacer? Podría aplicar otra ley de los exponentes. Hay una ley de los exponentes, la voy a poner acá, porque no recuerdo si la manejamos, pero entonces la voy a poner acá. ¿Qué dice? 1 sobre x a la n es igual a ¿quién? A x a 1 por x a la n menos n. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo mi denominador y lo paso para arriba, ¿qué va a pasar con el exponente? Se va a volver negativo. ¿Cómo así? Entonces, f de x igual a ¿quién? Me dice la ley 1 por x. 1 por x, pues x. ¿Y qué pasa con el exponente? Miren, aquí está positivo y la ley me dice que si lo paso arriba pasaría negativo. Me quedaría a la menos 3 cuartos. Ya. Ahí ya hice todo mi proceso algebraico para poder derivar dicha función. Entonces me quedó x a la menos 3 cuartos. Después de tener en esa forma, ya puedo aplicar la fórmula de derivación que hemos estado trabajando. Entonces digo, f' de x es igual a ¿quién? A x. Identifico n. ¿Quién es mi n en este caso? N es igual a menos 3 cuartos. Ya. Ahora sí voy a aplicar mi fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? N. Lo voy a multiplicar con ¿quién? Con x. ¿Qué era mi n? Menos 3 cuartos. Listo. N menos 1, o sea, sería menos 3 cuartos menos 1. Entonces digo, f' de x o derivada igual menos 3 cuartos x. Ya que me tocaría hacer la operación. Entonces digo, menos 3 cuartos menos 1. Eso me da como resultado menos 7 cuartos. Ya está. Nada más que hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer? A graficar. ¿Cómo voy a graficar? La misma historia de antes. X, Y, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Listo. ¿Qué voy a hacer? A reemplazar en donde está X según corresponde el número de la tabla. Entonces decimos, voy a hacer aquí el reemplazo, que es arribita. Yo digo menos 3 cuartos. En vez de X, que coloco el primer número, menos 3. Cierro paréntesis, elevado a la ¿quién? A la menos 7 cuartos. Listo, entonces siempre va a ser la potencia de primeras. Abro paréntesis, menos 3, cierro paréntesis, elevo a la ¿quién? A la menos 7 cuartos.
Entonces, retomando el ejercicio, teníamos que en el primer número de nuestra tabla es menos 3. Entonces, abro paréntesis, menos 3, ¿lo elevo a quién? A la menos 7 cuartos. Le doy igual. ¿Qué me pasaría ahí si lo hago de esta forma? Me dice que hay un máximo error para las personas que lo están haciendo ahí en la calculadora. Entonces, ¿qué habría que hacer en este caso en particular? Me tocaría aplicar otra ley de los exponentes. Ah, no, pero sí ya. Ah, no. Entonces, ya les digo, ¿qué ley de los exponentes me tocaría aplicar? Esta misma, a la inversa. Si tengo un exponente negativo, ¿cómo lo puedo expresar en positivo? Devolviéndome. ¿Por qué? Porque no todas las veces se puede elevar este tipo de cosas a un exponente negativo. Me podría dar máximo error, como en este caso. ¿Listo? Entonces, pilas para que no caigan en este mismo error. ¿Listo? Siempre que vean ese exponente negativo, ¿qué se debe hacer cuando da máximo error? Utilizar esta fórmula de los exponentes. Entonces me voy de nuevo a mi respuesta inicial, antes de comenzar a tabular. ¿Qué mi respuesta inicial? ¿Quién fue? Esta. Menos 3 cuartos de x elevado a la menos 7 cuartos. Voy a aplicar esta fórmula de los exponentes. Entonces tengo menos 3 cuartos, ¿cierto? De x a la menos 7 cuartos. Voy a aplicar esta. Entonces, si tengo un exponente negativo, ¿qué debo hacer para pasarlo a positivo? Entonces dejo mi menos 3 cuartos quieto, coloco un 1 que correspondería a este, coloco la x quietica, ¿y qué voy a hacer con mi exponente? De negativo pasa a positivo, entonces me quedaría 7 cuartos. ¿Listo? A las 7 cuartos. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Eso me queda expresado. Me queda expresado como una multiplicación de fraccionarios, ¿cierto? Simple. Voy a multiplicar menos 3 por 1 y 4 por este. Entonces me quedaría menos 3 sobre 4x a las 7 cuartos. No es más. Un proceso algebraico bastante elemental, pero que hay que tener cuidado. ¿Listo? Entonces reitero, siempre que les dé un exponente negativo y les dé máximo de error en la operación, ¿qué hay que hacer? Aplicar esta ley de los exponentes. ¿Qué hace la ley de los exponentes? Pasar cualquier exponente negativo a positivo, ¿cómo? Dejándolo de denominador y colocando un número 1 arriba. Eso fue lo que se hizo acá. Posteriormente, ¿qué se hizo? Multiplicar menos 3 por 1, menos 3, que sería el valor de este número, y 4 por x a la 7 cuartos, que sería 4x a la 7 cuartos. Listo. Ya lo tengo ahí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo único que hay que hacer en este caso es aplicar. Entonces digo, voy a reemplazarlo en mi tabla. Voy a coger el menos 3 de ejemplo. Entonces igual. Menos 3 cuartos. En vez de x, ¿qué coloco? Menos 3. Elevado a la quién? A la 7 cuartos. Listo. Entonces voy a hacer primero el denominador. Estoy haciendo paso por paso para que no se confundan. Menos 3 arriba. Listo. Entonces digo, menos 3, abro paréntesis, menos 3, elevado a la 7 cuartos. ¿Por quién? Por 4. Me dio como resultado menos 2187. ¿Listo? A favor los que puedan rectificar. Mirar a ver porque de pronto me equivoco. Voy a rectificar menos 3 elevado a la 7 cuartos. Por 4. Si me da lo mismo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una simple división ¿de quién? De menos 3 con menos 2187. Menos 3 dividido 2187.
Eso me dio como resultado un número pequeñito. Entonces, si se fijan, me dio 0,0001. Recuerden que si les da notación científica, ¿qué hay que hacer? Darle shift, ENG o NG, según corresponda. Y así sucesivamente, ¿con quién? Con cada uno de los números. ¿Sí? Entonces ustedes comienzan a mirar la escala. Si la escala es muy chiquitica, ¿qué debo hacer? Pues lo obvio. Entonces cogería mi plano cartesiano tanto en X como en Y, no sé, digamos acá, y cogería la escala, digamos, 0,1, 0,2, 0,3, hasta llegar a ¿dónde? A 1. Y así sucesivamente. El mismo análisis que se hizo en algún momento en primer periodo. ¿Sí? No les puedo volver a enseñar a graficar porque ustedes ya lo deben saber de antemano. Ya le dedicamos un periodo completo a esto. O sea, básicamente lo que se está agregando al primer periodo es la parte de la derivación. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Les voy a dejar unos ejercicios. ¿De qué? Del tema de hoy y de los temas que ya vimos. O sea, vamos a derivar y la respuesta, ¿qué vamos a hacer con la respuesta? La vamos a graficar según corresponda. Si no se acuerdan del método analítico, lo pueden hacer como por la tabulación. Pero la tabla sí tiene que salir ahí en lo que me vayan a enviar. ¿Listo? Se pueden hacer de a parejas. Es bastante fácil. Más de 2 personas no creo que sea necesario. ¿Listo? Ahí están los ejercicios que toca que primero derivar, aplicando qué fórmula. Está listo. Y posteriormente, ¿qué tocaría hacer? Aplicar en la respuesta el método de tabulación para la gráfica que corresponda. Oh, pero dice que no. Entonces, inicien, muchachos. Cualquier duda, pregunta, hacerla de una vez o según cómo vaya transcurriendo el tiempo para resolverla aquí en el tablero. La pueden hacer así a micrófono abierto o por vía chat. Aquí está. Para la persona que me pregunta, sí, son gráficas muy fáciles de hacer y las derivadas son súper rápidas. O sea, más de 1 hora, que es lo que tiene, no creo que se demoren.
En lo que más se van a demorar porque no le han cogido la práctica será en graficar. Y eso. Está muy fácil. La persona que me está diciendo lo puede hacer de a parejas, o sea, máximo a parejas o individual, como quieran, no es obligación hacerse con alguien. Y con respecto a la persona que me dijo que cuando teníamos menos 3 elevado a quién, a un exponente negativo y a máximo error que tocaba hacer, aplicar, ¿qué fórmula? La que está ahí en el tablero. Esta. ¿Listo? Entonces voy a coger ese ejemplo en particular que me dice la persona. Me dice menos 3 elevado a la menos 7 cuartos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar esta fórmula y listo. Entonces, menos 3 elevado a la menos 7 cuartos. Aplico esta y me quedaría 1 sobre menos 3 elevado a la 7 cuartos. Traten de que aquí me dicen que le siguen dando error. Cuando hay exponente positivo no puede dar error. De pronto es que tiene la calculadora mal programada. Tratar de dejar en el display en la parte de arriba la letra D. Si la tiene con letra R es porque está mal. Listo, tratar de dejarla en D. Letra D arriba, en D. Si lo tienen R, solucionar. Entonces, pilas con esas calculadoras. Con respecto a lo de un cuaderno, pues como se ha manejado en otras ocasiones, digamos yo me hago con otra persona, pues esa persona me puede enviar a mi correo, a mi WhatsApp, me envía la foto de lo que hizo y la persona que va a enviar el correo simplemente recopila los archivos y me los rebota a mí. No hay necesidad de que una sola persona copie todo. Aquí ya tenemos la facilidad de eso y pues así es mucho más fácil.
profe, qué pena, ¿para qué hora es lo de los ejercicios? Señor, ¿Para qué hora es lo de los ejercicios? está muy fácil. La parte de la derivada sale súper rápido. Ya el lío es como les digo, como no tienen práctica sería lo de graficar, pero eso tampoco se demora absolutamente nada. Porque ahí en las respuestas dan dos lineales, una cuadrática y una con exponente fraccionario. Pero eso no se demora nada haciendo eso. Muy rápido. Profe, una pregunta. Señora, cuénteme. ¿Para cada ejercicio se tiene que hacer una gráfica o se pueden graficar en el mismo plano? Para algunas el plano no les va a servir. Digamos, les serviría de pronto para la uno y la 3. En esas de pronto sí le podría servir. Pero Pero sí se les... podría, ¿Cómo? pero sí se podría, o sea, es permitido. Sí, sí, pero entonces, como les digo, si pueden graficar la uno y la 3, bien, pero entonces que se vea cuál es la uno y cuál es la 3, que manejen diferente color. Bueno, Vale, profe, porque gracias. ya la 2 y la 4 ya no podrían caber dentro de ese plano, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno,
Aquí me hacen una pregunta con respecto al espacio. Como les dije, ustedes ya pueden manejar el criterio dentro de su tabla de dónde graficar a dónde graficar. Por ejemplo, si es muy grande, yo puedo decir que va de -2 a 2. La idea que es que el tipo de gráfica se note en la misma, ¿listo? En el plano cartesiano. Ya depende de cada uno de ustedes. Bueno.
Favor todos escribir presente para tomar el día de asistencia de hoy, porfa. ¿Listo? Personas que ya me enviaron correo y no tienen ninguna duda, chao. Nos vemos en la próxima clase.